Buenas noches, amigos. Dialogando con otra semana con todos vosotros. A ver si ya nos viene muy pronto la primavera y vamos acercándonos a ese buen tiempo que todos necesitamos y se van pasando los constipados y los resfriados, que yo creo que serán muy pocos los que os hayáis librado. Yo tampoco me he librado de estos males, de los fríos de este invierno. Pues precisamente porque estamos hablando de enfermedades y estamos preocupados por tantas y tantas cosas en relación con el tema de la salud. Como bien sabéis, la semana pasada abordamos, recordáis, ser médico y ser católico, y lo abordamos con el doctor Sureda en torno a la bioética y a todo lo que conlleva en este momento pues, con relación con la vida humana. En esta semana contamos también de nuevo con la presencia en el estudio del doctor don Manuel Sureda. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don José. Como bien sabéis, y si alguno pues, se suma esta semana al programa y no lo vio el de la semana pasada, el doctor Sureda es médico oncólogo del Hospital San Jaime de Torrevieja. Pues de nuevo quiero agradecerle su presencia en nuestro estudio. Doctor, como resumen, para aquellas personas de nuestra audiencia que no vieron el programa de la semana pasada, un resumen de lo que vimos la semana pasada, la importancia de la ética en relación con la vida. Bueno, decíamos la semana pasada que la ética, en relación no solo con lo que tiene que ver con la vida, como es el caso de la bioética o los elementos de la medicina, sino en cualquier faceta en general, es muy importante en cuanto a su papel director y de análisis de todo aquello que se va a hacer y, por tanto, revelarnos si ese paso que vamos a dar es bueno, indiferente o malo. Evidentemente, si eso es importante en cualquier faceta de la vida, en todo aquello que tiene que ver con la biología, con la salud, con la persona humana, pues es mucho más importante si cabe. Por tanto, la bioética ha de ocupar un papel predominante en el análisis de las acciones que tengan que ver con la vida. Sí, en el lenguaje coloquial y más vulgar sería de que, corrígeme doctor si yo soy exagerado o me equivoco, de que no todo lo que se puede hacer quizá en un laboratorio, pues quizás se deba hacer. Por eso la ética tiene algo que decir, mucho que decir en esos postulados y en esos avances. Doctor, que quizá hay alguna acusación, bueno, quizá no, hay acusaciones a veces de que defender los postulados sobre la vida, por ejemplo, no al aborto, no a la eutanasia, etcétera, es casi como decir que, dicen algunos, se nos acusa a los que defendemos la vida de esta postura, de que somos un freno para los avances científicos. ¿Qué tendría que decir un médico en relación con esto? Bueno, depende de lo que se entienda por un real avance científico. Yo creo que todas aquellas cosas que son correctamente analizadas, teniendo en cuenta los pros y los contras, y cuando me refiero a correctamente analizadas, me refiero a un análisis frío y que tenga en cuenta todos los factores. Más allá de conflictos de intereses, pues se verá que no es así. El género humano, la especie humana, tiene mucho que ganar con la defensa de la vida y con los atentados contra la vida, aunque aparentemente se nos pueda presentar como un avance, lo que significa es un gran retroceso hacia una cultura de muerte que acaba por no apreciar correctamente la dignidad de cada ser humano. Probablemente yo puedo no tener eso en cuenta cuando tiene que ver con algo lejano a mí, pero si a mí me inmiscuyera, lo tendría más en cuenta. Es decir, pues yo no voy a entrar en lo que le pasa a fulanito, sí, pero tú eres una persona como todos, con lo cual, en un momento dado, si esa vida no se trata correctamente y se menosprecia, más tarde o más temprano te acabará afectando. Sí, la semana pasada, creo recordar yo, que usted hablaba de que había estudios prácticamente de finales de los años 50 del siglo pasado en Estados Unidos en relación con los trabajos o estudios en laboratorio con el tema de las células madre adultas, efectivamente. En este momento, aunque es un tema de la semana pasada, pero yo creo que tiene muchísima relación y para profundizar en lo que ahora queremos hablar, yo creo que es bueno que lo recordemos. La importancia de esta diferencia, de esta distinción entre células madre embrionarias y células madre adultas y la importancia de que trabajando, investigando con las células madres también se puede curar sin eliminar ningún embrión, ninguna vida humana en el camino de esa investigación. Es así, ¿no? ¿Por qué a veces no se hace ese hincapié en este segundo aspecto y si se empeñan ciertos científicos en investigar, en trabajar con células madre embrionarias cargándose así la vida en el camino? Bueno, hablábamos la semana pasada de que la vida humana no es ajena a los conflictos de intereses que se plantean en otras facetas de la vida más allá de la biología. Y hay como dos grandes
grupos de intereses que podíamos distinguir. Uno, el lucro económico, y otro, el prestigio científico, llamémosle en general. Todos los que estamos familiarizados con la Biblia, o incluso los que no, conocemos el episodio del Edén, ¿no? Cómo el seréis como dioses ha sido un canto de sirena desde el principio de la humanidad. Y a día de hoy la manipulación sobre la vida ejerce un poder de atracción sobre muchos científicos que son incapaces de sustraerse a él sin pensar en las consecuencias que esa manipulación de la vida puede conllevar, no solo para ellos como manipuladores, que acabará haciéndoles daño, sino para toda la sociedad. Sí. Hace unos años, de todo es conocido, creo que la clonación de la oveja Dolly, creo que así era, ¿no? Sí. Después eso se dijo que jamás se haría ese trabajo, esa clonación con seres humanos, claro. Pero parece ser que no ha sido así, no es así. La semana pasada dijo usted una palabra sobre qué era la clonación. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es clonación? ¿Por qué no a la clonación? ¿Y qué riesgos tiene en este momento que si esto se llevará adelante para la humanidad? Bueno, la clonación es el intento, para que se nos pueda entender coloquialmente, es el intento de hacer de un ser humano otro igual a él. Para esto lo que se hace es trabajar a nivel celular mediante unas técnicas bastante complejas e intentar que los genes de la persona que queremos copiar se desarrollen en un óvulo al que previamente se ha privado de sus genes propios. Bien, esto inicialmente se distinguían como dos tipos, ¿no? Clonación terapéutica y clonación reproductiva. La reproductiva sería el intentar obtener a alguien igual por el simple capricho de decir, bueno, pues tengo un hijo que es exactamente igual que yo, y en la clonación terapéutica se intentaría, como veíamos con las células madre embrionarias, extraer células exactamente iguales a las de la persona, llamémosla así, donante, para poder utilizarlas posteriormente pues en trasplantes o en la solución de alguna de las enfermedades que pudiera tener. Dado que ahora mismo no tenemos ningún tratamiento con células madre embrionarias que haya demostrado ningún resultado en la resolución de enfermedades humanas, es decir, no hay ningún resultado científico que avale el uso de células madre embrionarias, creo que si cabe todavía más el rechazo a la clonación ha de hacerse patente. Por otra parte, nos quedan muy lejos los peligros potenciales que pueda tener el conseguir una clonación, tanto para, repito, para las personas que manipulan, como para el propio ser que fuese originado en ese proceso de clonación. Es decir, el maltrato a la dignidad humana pues puede verse, es decir, esa persona cómo se iba a sentir de dependiente respecto a su progenitor. Sería una persona, por decirlo así, generada en laboratorio a raíz de un capricho, a raíz de una necesidad. No sería una persona nacida por la importancia de sí misma, como nacemos habitualmente los seres humanos, ¿no? Yo creo que sería una tragedia desde el punto de vista social y de la especie humana, ¿no? Dando un pasito más, creo que la pirámide poblacional en las últimas décadas en Europa, y no digamos en España, ha dado un vuelco, como bien sabéis, amigos. Hasta hace unas décadas, pues lo lógico es que hubieran, pues nacimientos, pero más nacimientos que defunciones, y que hubiera un sector de la población pues que fuera joven, que pudiera invertir tiempo, trabajo y futuro de cara a la sociedad, y que hubiera una capa social, una base, pues mayor. Pero siempre más niños, más jóvenes, pero hoy es al revés. Vemos que la pirámide ha dado la vuelta. Y hoy tenemos muchos mayores, basta echar una mirada a nuestro alrededor, gracias a Dios la vida es más longeva, pero no hay nacimientos, los nacimientos suficientes, muchos niños se quedan en el camino, en el seno de su madre, por el aborto. Alguien ha dicho que esto sería o es un suicidio demográfico. No sé qué va a ser de Europa dentro de unos años si no nacen niños, puesto que no solamente quién va a pagar las pensiones, sino cómo se va a poder mantener una sociedad. Desde el punto de vista, además, práctico, de necesidad social, es necesario que haya niños. Pero, ¿qué es el aborto, doctor? ¿Qué drama significa el aborto para la sociedad?
Y qué drama, incluso en la misma madre que sufre esta situación de decir no a la vida de un hijo que lleva en sus entrañas. Bueno, es una situación tremenda, tanto en las circunstancias que pueden llevar a él como en las consecuencias que puede tener. Yo creo que para todos nuestros oyentes seguramente está muy claro lo que el aborto significa, porque a pesar de todos los maquillajes semánticos que se le ha querido poner, no deja de ser... Interrupción voluntaria del embarazo. Pero si nos fijamos bien en esas palabras, interrupción quiere decir se corta voluntariamente, no accidentalmente, un embarazo, es decir, una nueva vida humana que estaba en curso. Bueno, eso es una desgracia muchas veces física, es una desgracia las más de las veces psicológica también y muy profunda, y es una desgracia social, porque, bien, eso es terreno de estudio probablemente mucho más de los sociólogos y de la gente que se dedica a estudios sobre población humana que de los médicos, pero los médicos, por desgracia, hemos tenido cerca en muchos casos este drama y sabemos del impacto tremendo que tiene en la mujer. Bueno, a poco que se piense, es decir, una madre que se ve en unas circunstancias que le llevan a deshacerse de su hijo, pues yo creo que solo hace falta pensar 5 minutos sobre el tema para que se haga la claridad en la mente de cualquiera sobre lo que eso significa. ¿Qué puede significar? ¿Qué hay detrás? Vamos olvidando de que usted es médico, simplemente es un ciudadano, ¿no? Un ciudadano preparado, inteligente. ¿Qué puede haber detrás de ciertas ideologías que tienen prácticamente como bandera la defensa del aborto, es decir, el no a la vida, cuando ven incluso ese suicidio demográfico y cuando ven los dramas que no se quieren reconocer muchas veces en relación con la madre? ¿Qué hay detrás? ¿Qué subyace? ¿Qué intereses puede haber ahí? ¿Qué lobbies puede haber ahí? Bueno, pues hay intereses, como decíamos antes, de dos tipos fundamentalmente, económicos e ideológicos. En torno al aborto y a la contracepción se mueve una cantidad ingente de dinero, una cantidad tremenda. Independientemente de eso, ya hablando a nivel internacional, pues hay una serie de políticas de control demográfico sobre países en desarrollo y también hay políticas pues simplemente ideológicas, es decir, de odio o rechazo a todo aquello que equivocadamente se le pueda ver una connotación religiosa. Decíamos la semana pasada que la Iglesia, por desgracia, yo entiendo que por desgracia se ha visto convertida en el único reducto en el que se defiende incondicionalmente la vida humana. Y esto que debería ser de, digámoslo así, de lógica natural, pues se asimila la defensa de la vida humana a un postulado religioso, cuando no es así. Es decir, la Iglesia evidentemente tiene una serie de desarrollos en este sentido, pero no hay que identificar desde un punto de vista estrictamente racional defensa de la vida con fe. Entonces, bueno, pues esto es así y hay gente que lo quiere ver así, lo presenta así y por deseos de atacar a la fe, pues ataca también a la vida humana. Desde postulados netamente científicos, doctor, yo le hago la pregunta, dejando de un momento de lado, solayando el tema religioso de defensa de la vida. Hay algunas personas que defienden que la fecundación, una vez que se ha realizado la fecundación en el seno de una mujer, en el fondo dicen que es un trozo de carne que está dentro del seno, del vientre de la madre, pero no es una nueva vida. Desde el punto de vista científico, ¿qué supone el aborto? ¿Qué es el aborto? ¿Y qué está realizándose, qué está desarrollándose en ese interior de esa mujer, en ese vientre de esa mujer? Se está desarrollando un ser humano único e independiente de su madre. Y no es un trozo de carne, no es un añadido a la madre, es otra cosa, otra persona. Es un trozo de carne como lo somos usted y yo, pero no es efectivamente. Eso, bueno, no me gusta tanto, si vamos a eludir la terminología filosófico-religiosa, no me gusta tanto el término persona, en este sentido. Desde un punto de vista estrictamente biológico, es un individuo de la especie humana, individuo en el sentido más radical de la palabra, es decir, es alguien de la especie humana absolutamente diferente de su madre y absolutamente diferente de todos los seres humanos que ha habido hasta ahora en la historia y de todos los que habrá desde aquí hasta el final de la historia. Y, por tanto, como miembro de la especie humana y como inteligencia racional sustentada en un cuerpo, es sujeto de dignidad inalienable. Y, por tanto, no hay ninguna justificación racional
a la eliminación de esa vida, máxime siendo una vida absolutamente inocente como es la del niño en gestación. Hace una semana pasó por nuestro estudio, pues bueno, han pasado distintos profesionales, psicólogos, padres y madres de familia, y hablamos de valores, lo importante que son los valores en este momento para la sociedad, para la familia, para el futuro, y que si no hay valores, pues no tenemos futuro prácticamente, somos unos animales, por muy racionales que seamos, pero somos animales a veces ya casi rayando la racionalidad. ¿Qué está pasando a esta sociedad? ¿Qué tipo de enfermedad le está ocurriendo a esta sociedad nuestra que está perdiendo estos valores esenciales del sentido común de la vida, del respeto a la vida, del respeto a la dignidad de las personas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos ha pasado? No sé si esta generación o desde hace unas generaciones. ¿Qué está ocurriendo, doctor? Bueno, esto se sale un poquito de mi tema habitual, que es por profesión y por todo, pues la biología, ¿no? Y lo que tiene que ver con ella. Yo creo que desde el punto de vista del pensamiento hay un momento importante que los filósofos y los sociólogos lo centran en torno a Descartes, a partir del cual el hombre tiende a desligarse en su vida habitual, tiende a desligarse de la religión y de Dios, que hasta entonces había sido un punto de referencia prácticamente unánime desde la conversión de las sociedades paganas al cristianismo. Y a partir de ahí entra en crisis no solo el concepto y la relación de la persona humana con Dios, sino lo que la misma persona humana es, lo que la misma persona humana representa, y otros conceptos vitales, como son el concepto de la verdad, si la verdad existe y es reconocible, como empieza a implementarse un relativismo que cada vez va como una ola, que es como una mancha de aceite que se extiende, cada vez va abarcando más elementos de la sociedad y de la vida cotidiana, y bueno, a partir de ahí llega el que se ponga en duda cualquier cosa que tiene que ver con la sacralidad de la vida humana ante un conflicto de intereses que puede ser absolutamente espurio, como por ejemplo un interés económico. Bueno, vamos a ver, es que el orden del bien que hay en juego va mucho más allá de cualquier interés económico, de cualquier interés ideológico. Es decir, el valor intrínseco de una sola vida humana supera con creces a cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Dentro de ese relativismo que estaba hablando, de esa mancha de aceite que se va extendiendo, que haciéndose, bueno, se está metiendo dentro de la cultura de este mundo nuestro y cambiando el modo de pensar, cambiando los criterios. Yo a veces, bueno, suelo ver la televisión pues a la hora de la comida o de la cena, y a veces en ciertas series y en ciertos programas de televisión, de un modo civilino, el tema, por ejemplo, de la eutanasia, ¿no? Jugando con los sentimientos, ¿no? Esta persona es mayor, está enferma, está sufriendo, y entonces pues o bien el mismo enfermo, por favor, quitarme la vida, por favor, eliminarme, que quiero morir, y además se presenta como que se hace una obra de caridad encima, ¿no? Primero, ¿qué es la eutanasia? Y si hay algún tipo de eutanasia activa y eutanasia pasiva. ¿Qué es la eutanasia, doctor? La eutanasia la podríamos definir como cualquier acción u omisión que va directamente dirigido a terminar con la vida de un paciente. Es verdad que a día de hoy habrá que precisar un poco más el concepto, porque ya hay escuelas de pensamiento que reivindican el derecho al suicidio asistido o a la colaboración al suicidio de gente pues que está pasando un mal momento, que está deprimida, que en fin, que está pasando por una circunstancia no solamente de enfermedad física, sino también pues una circunstancia que en fin, que en su vida pues no es favorable, y simplemente haciendo un ejercicio exacerbado de la autonomía personal, pues decide poner fin a su vida. Entonces, bueno, cualquier maniobra que vaya dirigida a acabar con la vida de una persona fuera del tiempo y de las circunstancias que la naturaleza determina, podríamos definirla como eutanasia. Perdóneme que le interrumpa, sea esa maniobra activa, es decir, le administro un medicamento que lo mata, o sea una omisión, y esto es muy importante. Es decir, tan doloso es darle a una persona algo que acaba directamente con su vida como omitir un cuidado básico que sabemos que no dándoselo esa persona va a morir. Por ejemplo, una persona que no pudiera comer por sí misma, si no le damos de comer, se va a morir indefectiblemente. O si no puede beber por sí misma, pues si no le damos de beber o no le hidratamos, se va a morir.
Entonces, claro, el caso, con esto también hemos hablado de manipulación del lenguaje. Se juega mucho con los conceptos de alimentación e hidratación artificiales. Bueno, a día de hoy es un recurso médico totalmente habitual que una persona en un hospital haya que ponerle un suero, en fin. Decía el primer profesor que yo tuve de bioética que la primera forma de nutrición artificial ha sido el biberón. Es decir, un niño recién nacido, si su madre no le acerca al pecho, si no se le da el biberón, indefectiblemente se va a morir. Y sin embargo, en la fase, esto que tenemos tan asumido en la vida cotidiana, en la fase final de la vida ya intentamos hacer una serie de juegos semánticos para hacerlo ver como algo artificial, impuesto, en fin, darle connotaciones negativas. En relación con lo que estamos hablando, entraría también, quizá de refilón, el tema de la muerte digna. ¿Tiene relación con la muerte digna con la eutanasia? ¿Son cosas distintas? Bueno, yo creo que es un juego de palabras. Es decir, muerte digna, yo no conozco a nadie que se niegue a tener una muerte digna. Otra cosa es el juego ideológico, filosófico, semántico que se hace para hacer equivaler muerte digna a eutanasia. Como decíamos antes, parece ser que la dignidad fuera asociada a toda aquella muerte que es procurada fuera de los plazos de la naturaleza. Pues no, la dignidad, además, la muerte es difícil etiquetarla de digna porque la dignidad es algo que el hombre ejerce. Y la muerte no deja de ser una circunstancia, o sea, la muerte está ahí y es muerte sin apellidos. La dignidad la ejerce la persona que está muriendo y los que lo están cuidando. Es decir, no la muerte en sí misma, ¿no? La muerte en sí misma no es sujeto de calificativos, es una muerte y fuera. Lo cual quiere decir que, en relación con todo lo que estamos hablando, de que cuando no se respeta la vida, la concepción y la ideología que puede subyacer detrás, por ejemplo, cuando se dice sí al aborto, no a la vida, pues lógicamente estamos diciendo no a la eutanasia. Prácticamente es una falta de respeto total a la vida y a la persona humana, ¿no? Efectivamente. Que no puede ser uno sí para unas cosas, no al aborto y a lo mejor en lo contrario a la eutanasia, sino prácticamente observamos que es siempre lo mismo, no a la vida. Dentro de un proceso de análisis de la ideología que subyace a estas posturas, pues efectivamente podríamos hablar de un paquete, es decir, la vida humana o se respeta o no se respeta. Cuando se empiezan a meter excepciones, por ahí se nos puede colar hasta un camello. Es decir, no, es que solo en este caso, es que, bueno, claro, al final cuela todo. Sí, antes, amigos, cuando veníamos a estudio para esta grabación, pues fuera de cámara hablábamos el doctor y yo sobre, de alguna manera, la objeción de conciencia. Qué difícil es ser médico, especialmente en algunas especialidades, ginecología, etcétera, por decir algunas, ¿no? Doctor, el tema de la objeción de conciencia dentro del ejercicio de la medicina, en este momento, que está en el candelero y está prácticamente en todos los medios de comunicación, como médico, es un tema que preocupa, es algo que se pasa un poco, por el arco del triunfo. Verdaderamente es un derecho de la persona, del médico en este caso, y hasta qué punto el médico se la juega a la hora de defender desde unos criterios, desde unas convicciones, esta objeción de conciencia cuando no se quiere someter pues para llevar a cabo una serie de atentados contra la vida. Bueno, se la juega en la sociedad desde el punto de vista económico y todo, ¿eh? Sí, evidentemente, ahí va, o sea, se la juega en cualquier fase que tenga que ver con la atención a una persona enferma y todo lo que eso conlleve. O sea, si un médico se mueve según su conciencia en determinados ámbitos, por ejemplo, puede ver muy mermados sus ingresos, muy mermado su prestigio, puede recibir ataques, etcétera. Es decir, de cualquier manera, yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras. No es una situación que le sea desconocida a los cristianos desde los primeros tiempos de la Iglesia. Y no solo a los cristianos, sino a cualquier tipo de persona. Vemos el caso de Sócrates. Sócrates no era cristiano y por ser coherente con su pensamiento, pues fue a la muerte. Es decir, yo creo que la historia humana está, por desgracia, plagada, por desgracia o por suerte, porque también han valido de testimonios a lo largo de todas las épocas, de gente que queriendo ser coherente con su manera de pensar y de hacer, pues le ha costado muy caro. Yo, si me permite decirlo así, ante la audiencia lo digo y lo confieso y se lo digo a usted, me parecen realmente ustedes héroes en este momento, una auténtica martiria, es decir, un auténtico testimonio. Cuando un médico, en este caso estoy hablando con un médico, pues es fiel a sus convicciones, es fiel a la vida, es fiel a su juramento hipocrático y defiende verdaderamente con todas las consecuencias, aun jugándose su prestigio, jugándose su dinero y jugándose incluso su futuro profesional, es fiel a ello. Yo me quito el sombrero y digo que chapó, doctor.
Yo pienso que estamos necesitados de estos testimonios en este momento. Bueno, yo se lo agradezco, pero creo que tampoco hay que exagerar, porque tampoco hacemos nada más allá de lo que demanda nuestro intento de ser coherentes con la visión de la vida humana y la grandeza inabarcable de lo que la vida humana y la persona suponen, ¿no? Y llevar eso, los que tenemos la suerte de tener fe, pues no solo a una dimensión, en un plano, sino a la dimensión sobrenatural, ¿no? Entonces, todo lo que eso conlleva, pues es infinitamente más grande que el esfuerzo que podamos hacer por mantener nuestra coherencia, que al final sabemos que se va a traducir en una inmensa felicidad para nosotros y para los que nos rodean. Hablar de enfermedad, hablar de todos estos temas es hablar de alguna manera del dolor. El dolor, cuando algo nos duele, es que algo no funciona. Y el dolor realmente es algo que a todos nos asusta y nos preocupa. Pienso yo, estando precisamente cuando uno está en su sano juicio. Doctor, ¿el dolor qué significa dentro de una enfermedad? ¿Y es posible eliminar el dolor? Yo creo que de todos es conocido al menos la existencia de unidades del dolor en algunos hospitales, ¿no? ¿Qué significa el dolor? Y si se puede eliminar el dolor. Bueno, el dolor... Y si acaso el dolor a lo mejor es una de las causas que lleva a algunos a pedir la eutanasia. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Una es el dolor y otra es el sufrimiento. El dolor es una sensación física que de alguna manera actúa en el organismo humano como una alarma en una instalación. Es decir, aquí hay algo que no funciona. Una luz roja. Efectivamente, aquí hay algo que no funciona. Y el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es algo que es connatural a la especie humana porque, por su capacidad de reflexión y de conocimiento de sí mismo, es capaz también de ver que hay algo que no va, pero no solo en el ámbito estrictamente físico, que sería el dolor, sino en un ámbito espiritual. No me refiero a espiritual en el sentido religioso, sino espiritual en el sentido psíquico, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante diferenciarlos. Por ejemplo, los animales pueden tener dolor, pero no sufren. No sufren en el sentido de que no son capaces de hacer una interpretación consciente y psicológica de esa carencia que pueda justificar esa reacción, ¿no? Entonces, como decía usted, efectivamente, a día de hoy, como en otros campos de la medicina, en el ámbito del control del dolor, tenemos una serie de fármacos y de recursos muy importantes. Hay unidades especializadas en el tratamiento del dolor porque realmente hay procesos de enfermedad que pueden llevar, por suerte cada vez menos, pero hay procesos que pueden llevar a situaciones de dolor agudo o crónico muy importantes, pero a día de hoy prácticamente, y la gente que trabaja en este campo nos lo refrenda cotidianamente, la ecuación dolor-eutanasia no se sostiene. Es decir, hay muy poca gente que a causa de un dolor real pida una eutanasia. La mayor parte son gente que está pues en situaciones de depresión, en situaciones, en fin, y muchas veces gente que lo que está haciendo es un llamamiento al que tiene enfrente al interlocutor que tiene y dice, oye, que estoy enfermo, ayúdame, ocúpate de mí, ayúdame, échame una mano, da sentido a mi padecimiento, en fin, está haciendo un llamamiento de otro orden. Finalmente, doctor, dos preguntas en una. Cuidados paliativos. Intente definir el tema de cuidados paliativos. Y, en segundo lugar, se puede ser, ya veo que sí, pero católico, en este caso creyente, y médico, sin morir en el intento. Cuidados paliativos. Bueno, los cuidados paliativos, intentando ir al grano con rapidez, son una serie de cuidados que se desarrollan, muy importante, sin intentar ni acelerar ni enlentecer el proceso de muerte. Se cuidan de todo aquello que tiene que ver con la persona que está en una enfermedad terminal y procura que esta persona esté lo más confortable posible. Entienden la persona no como el individuo aislado, sino el individuo y su ambiente, sus amigos, su familia, sus hijos, sus padres, tal, y se preocupa de todo eso, incluso con los síntomas controlados, etcétera, para que esa persona pueda llegar al momento de la muerte lo más lúcido posible y lo más confortable posible desde el punto de vista tanto físico como espiritual. Y también se ocupan en muchas situaciones del duelo, es decir, del sufrimiento psicológico de la familia o los amigos que experimentan esa carencia una vez el paciente ha fallecido. Y respondiendo a su segunda pregunta,
evidentemente, y Dios nos libre que no se pudiera ser católico y médico y no morir en el intento, porque entonces no íbamos bien. Íbamos bien, sí. Bueno, doctor, esa es su cámara, ya la última intervención. Todas las personas que pasan por este programa siempre les suelo hacer una pregunta pues un poco muy directa. Doctor, usted es creyente, es médico, es un científico. ¿Quién es Jesucristo para don Manuel Sureda? Difícil pregunta, nunca me había encontrado con ella. Jesucristo para don Manuel Sureda pues es como para, creo que para cualquier católico que tenga la suerte de serlo y de haber tenido gente a su lado que se lo ha enseñado, que le ha indicado el camino y que se lo ha puesto delante y en circunstancias de aceptarlo y de amarlo, pues es el Hijo de Dios hecho carne. Y, como decíamos en el programa pasado, decíamos que la Iglesia es maestra en humanidad, pues dentro de esa cátedra de la humanidad de la Iglesia, pues Jesucristo es el modelo, ¿no? Como dijo el Vaticano II en su momento y como nos repitió el Beato Juan Pablo II, Jesucristo enseña al hombre, al propio hombre. Entonces, para los que estamos enamorados de la vida en el sentido de la maravilla de la biología y de todo lo que tiene que ver en esa parte tan especial de la biología que es la persona humana, pues evidentemente Jesucristo es la persona por excelencia. No en vano es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que hemos tenido la suerte como género humano de que se haya hecho uno de nosotros, ¿no? Pues muy bien. Gracias, doctor Sureda, por esta segunda oportunidad, este segundo programa, de compartir con nuestra audiencia su sabiduría y su profesionalidad. Gracias, amigos. Esperamos que la próxima semana volváis a encontraros con nosotros. Para nosotros siempre será un honor y además un privilegio. Intentaremos acercaros nuevos invitados, nuevas realidades, y nuevas ideas. Gracias, buenas noches y hasta siempre. Intercomarcal Televisión.